Hola mis hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea multiplicada en nuestros corazones. Estamos comenzando hoy el día 10 de nuestro ayuno. Creo que estamos llegando a la mitad. Hoy estamos antes de la mitad, mañana estaremos después de la mitad. Así que creo que llegamos justo en la mitad del ayuno. Espero que la experiencia haya sido extraordinaria. Entre los muchos testimonios que he recibido, e insisto que me envíen textos, alguien me escribió diciendo que ya había y ya tenía la práctica de hacer ayuno, pero siempre su experiencia de ayuno fue una experiencia basada en el sufrimiento. Parece que habría que sufrir para de alguna manera tocar el corazón de Dios y generar pena en Dios. Y que desta vez el ayuno se tornó en disfrute, que había una gran alegría y un gran disfrute en la presencia de Dios y también en la comunión de los hermanos, que realmente durante estos primeros días de ayuno, su experiencia de ayuno se transformó de disciplina a disfrute, y que ese testimonio sea multiplicado, que sea la experiencia de todos nosotros. Yo particularmente disfruto un montón. Tiempos como estos son tiempos extraordinarios para mí. Paso mis días devocionales delante del Señor y disfruto de la presencia de Dios. También las reuniones de celos, veo cómo el Señor ha marcado el corazón de tantos hermanos. Pero hoy seguimos, estamos na semana 2, día 3, y ayer comenzamos a hablar de manera más enfática sobre nuestra visión. Ayer dijimos sobre cada miembro siendo ministro, cada oveja es un pastor, y hoy quiero hablar sobre cada casa siendo una extensión de la iglesia. Coloqué como título: la célula está en la Biblia. Solo por una cuestión de no pensar, ya escuché eso. Es solo una estrategia de marketing. Pero cada casa es una extensión de la iglesia. Para comenzar, quiero contar una historia que pasó hace muchos años. Estábamos plantando una pequeña iglesia en una ciudad del interior de Brasil, y como siempre hacemos, todas nuestras iglesias comienzan en células, porque somos una iglesia así. Y comenzó a crecer, abrimos células de adultos y de niños, y de repente llegaron decenas de niños, y luego tuvimos que multiplicar esta célula de niños, y la familia de los anfitriones era una familia de señores. Y un día yo llegué para, después de una semana, llegué para visitarlos. Fui con el equipo misionero y vi que ellos no estaban muy contentos, estaban un poco preocupados. Y yo noté la diferencia. Entonces les pregunté qué había pasado. Y la señora me dijo: pastor, durante la semana vino un pastor aquí, una familia de pastores, para saber qué es que estábamos haciendo. Y les conté que una vez por semana venía un grupo de hermanos y reuníamos en las casas, compartíamos la palabra, alabábamos al Señor, y que gente estaba convirtiendo, y ahora comenzamos a hacer bautismos. Y este pastor me hizo la siguiente pregunta: ¿dónde está el templo de su iglesia? Yo paré, pensé y no tenía que responder porque, bueno, el templo de la iglesia es mi casa. Y yo le dije: no tenemos un templo, tenemos las reuniones en la casa. Y ahí ella me decía, y ahí el pastor me dijo así: ok, ¿ya viste alguna iglesia aquí en la ciudad que no tiene un templo? Y ahí me decía: pastor, paré para evaluar, todas las iglesias aquí en la ciudad tienen su templo, y nosotros no. Y él me dijo: cuidado, porque eso no debe ser una iglesia, puede ser una secta, porque todas las iglesias tienen templo. ¿Por qué su iglesia no? Y entonces, pastor, sé honesto conmigo, dime la verdad. Lo que estamos haciendo es bíblico. ¿Somos una iglesia o somos una secta? Mira eso. La señora estaba confundida, obviamente, porque si ayer dijimos que uno de los fundamentos de la religión es la figura del sacerdote, hoy quiero mostrar que otro fundamento de la religión es el templo. Pero cuando la iglesia fue establecida por Jesús y luego los apóstoles,
la primera cosa que se deshizo fue el templo. En 70 años después de Cristo, el templo fue destruido. Creo que una de las razones por las cuales el templo haya sido destruido fue exactamente para matar la idea del templismo. La iglesia no necesita de templos. La verdad, la idea del templo es del Antiguo Testamento. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, el propio apóstol Pablo nos advierte. Y él dice, ¿no sabes que eres el templo de Dios, santuario de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ti? Y después en 1 Corintios 6, 19, él repite la misma cosa. ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Dios viviente? Para. Entonces, ¿qué es el templo? El templo ya no existe más. El templo ya fue destruido. La verdad, el templo hecho por manos humanas fue destruido. Yo me torné santuario de Dios una vez que el Espíritu Santo rompió el velo y salió del templo para habitar dentro mío. Después, 1 Pedro 2.5, el apóstol Pedro dice, ustedes son piedras vivas y están construyendo una casa espiritual para ser un santo sacerdocio. Mira lo que Pedro dice, somos casa espiritual con un santo sacerdocio. Entonces, ya rompimos ayer la idea del sacerdote y hoy necesitamos romper la idea del templismo. Nosotros somos casa de Dios. El local de la iglesia donde hacemos cultos no son templos, son locales que hoy son reuniones de iglesia, pero mañana puede ser otras cosas. Quizás uno de nuestros locales, de las iglesias donde nos reunimos, mañana vamos a un lugar mayor, el dueño alquila para alguien que va a vender bebidas, o va a vender cigarrillos, o va a vender, marihuana no, que es crimen, pero va a vender cosas ilícitas, se torna un boliche. Entonces antes era iglesia, era templo, ahora es un boliche, dejó de ser templo. Vea, eso es ignorancia. Entonces, el templo de Dios ya no existe más. Bueno, no es que ya no existe más, cambió de perspectiva. Si antes Dios habitaba en un lugar hecho por manos humanas, que tenía una apariencia de sacro, de sagrado, que generaba una experiencia de impersonalidad, el templo ahora se tornó nosotros. Y donde estamos, el templo de Dios habita. Ahora, cuando entendemos eso, hay muchos que piensan, entonces ya que soy templo de Dios, no hace falta más reunir con la iglesia. Eso es una mentira. El hecho de que yo sea templo de Dios significa que cuando estoy con mis hermanos en el lugar donde estoy, ahí Dios habita. Jesús dijo que cuando se reúnan 2 o 3 en mi nombre, estaré en medio de ustedes. Presta atención. Pastor, yo solo, Dios habita en mí, habita. ¿Por qué él dice que es necesario 2 o 3? Porque una persona sola no es iglesia. No hay iglesia de uno. Iglesia tiene que tener al menos 2 o 3. Si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Entonces, cuidado. Existe una mentira del infierno que está generando una ola de desiglesiados. ¿Quiénes son los desiglesiados? Son personas extremadamente egoístas, orgullosas, que no tienen la capacidad de someter a liderazgos humanos. ¿Será que no hay una persona que sea capaz de liderarlos? Por favor. Son personas extremadamente egoístas y orgullosas. No caigan en este engaño. La vida de Dios funciona a partir del cuerpo. Ahora, ¿dónde el cuerpo se reúne? Si la iglesia primitiva no vivía habitando en templos, porque el templo fue destruido, ¿dónde se reunían? Quiero leer solamente 2 textos para poder dejar claro. Hechos 2:46 dice que ellos diariamente se reunían en el templo que había, pero fue destruido luego, y partían pan de casa en casa. Y Hechos capítulo 20, verso 20, dice, Pablo los exhortaba diciendo que él nunca había dejado de anunciar alguna cosa provechosa y enseñaba públicamente y también de casa en casa. Yo podría nombrar a diversos textos bíblicos aquí, pero por el tiempo no me da. Pero podría nombrar diversos, nombré 2 nomás, donde muestra claramente que cada casa era una iglesia. En la práctica,
¿Qué significa cada casa una iglesia? Significa que Dios puede abrir o necesitar de tu casa para una célula. Y puede ser que Dios te está llamando hoy para ser un anfitrión de célula. Cuando vos te tornás un anfitrión de célula, llevas la iglesia para tu casa. Ahora, no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de que cada casa donde vivimos, nuestras casas son extensiones de las iglesias. Nuestra familia debe hacer dentro de la casa, debe generar dentro de nuestras casas un ambiente de oración, de comunión, de meditación en la palabra, de alabanza y de extrema alegría. ¿Por qué? Porque tu casa es una casa donde Dios habita, tu familia es una familia donde Dios habita. Y más, las consolidaciones, ¿dónde son efectuadas? En las casas. Los discipulados, en las casas de milagros, en las casas, el nuevo nacimiento, en las casas, personas son bautizadas en el Espíritu Santo, en las casas. Cada casa es una extensión de la iglesia. Y hoy quiero mostrar firmemente que la célula no es una estrategia para crecer la iglesia. La célula es una estrategia fundamentada en la iglesia de los apóstoles, nuestros primeros hermanos. Termino por aquí y quiero declarar que tu casa es una extensión de la iglesia. Y quizás podemos abrir una célula allí. Bueno, Dios te bendiga en el nombre de Jesús.